Espero que estéis disfrutando, como lo estoy haciendo yo, de la reunión de esta mañana. Porque cuando uno se enfrenta con la gracia de Dios, con el amor de Dios y con su misericordia, y cuando uno se hace consciente de dónde nos ha sacado Dios y dónde nos ha rescatado, y lo que ha estado dispuesto a dar por nosotros, uno no puede hacer otra cosa que maravillarse ante la presencia de Dios y adorarle como hemos estado haciendo hasta ahora. Os aconsejo que luego bajéis y echéis un vistazo al diorama que hay preparado con los muñequitos, que detrás de esos muñequitos, que seguramente para nuestros hijos y nuestros chavales es algo súper interesante de ver, pero en las paredes tenéis las explicaciones de las escenas que allí están representadas. En estos días estamos comprobando incluso cómo la Reforma y la persona de Lutero están teniendo repercusión en los medios de comunicación, que no son muy dados a hablar al menos bien del cristianismo, pero están reconociendo la figura de modernidad que supuso Lutero, la figura de sinceridad y la figura de romper con los moldes y con las injusticias que se estaban viviendo en aquel momento en la Iglesia. Es curioso oír hablar bien a gente que ni siquiera cree en Dios sobre la figura de Lutero y cómo su ruptura con la Iglesia y cómo su denuncia supuso un cambio social también, un cambio social positivo para Europa y por extensión para el resto del mundo. Martín Lutero, como hemos visto en el vídeo, tuvo la necesidad de denunciar aquellas prácticas del cristianismo que se habían alejado de la voluntad de Dios. Y su denuncia sirvió para que muchos volvieran a la fuente verdadera, que no son los hombres. La fuente es la palabra de Dios. Y por eso nuestro empeño en esta mañana es tratar de que sea la palabra de Dios la que nos hable. No tratamos de conseguir evangélicos. Lo que queremos es que conozcas lo que dice la palabra de Dios de tu vida y que puedas entender que Dios tiene un plan preparado para ti, para rescatarte y para salvarte. Lutero denunciaba el uso de las indulgencias. El uso de las indulgencias como un sustituto para el acto de arrepentimiento del pecado. La compra de estas indulgencias era valorado como un perdón, pero otorgado por los hombres, no otorgado por Dios. Por tanto, Lutero plantea una discusión teológica que le devuelve a Dios el papel protagonista, que le devuelve a Cristo la posición central, la referencia sobre lo que Dios quiere transmitirnos, sobre nuestra vida, sobre nuestro pecado y sobre todo lo que es más importante, cómo resolver ese problema. Este regreso a la palabra de Dios, junto con el comienzo de la distribución de las Escrituras a través de un nuevo invento que se llamó la imprenta, fue el inicio de una reforma teológica que podemos resumir en lo que se llaman las 5 solas, que también los tenéis abajo puestas, pero yo quiero mencionároslas. En primer lugar, sola Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y en práctica del cristianismo. Solo Cristo. La salvación solo se encuentra en Cristo y no hay otro camino para reconciliarnos con Dios. Solo gracia. La salvación es un don de Dios, es algo que recibe el hombre gratuitamente, de forma inmerecida, y se basa en lo que ha hecho Cristo, no en lo que yo puedo hacer. Sola fe. La salvación solo puede ser recibida a través de la fe, es decir, a través de creer que lo que Dios dice es cierto, excluyendo cualquier posibilidad de que lo que yo haga, de que mis obras
de que mis méritos puedan contribuir de alguna forma a mi salvación. Y por último, Soli Deo Gloria. El propósito de nuestra salvación y el propósito de mi vida es servir para la gloria de Dios. Y podríamos decir que esto es lo que resumen los principios de la Reforma. No es una nueva corriente teológica, sino que es el resultado de volver a la palabra de Dios, de volver a la fuente, de volver a lo que Dios dice. Y sabéis, hasta ahora a Dios se le representaba como alguien inalcanzable, como alguien distante, como alguien insensible a nuestras necesidades, alguien injusto que te valora más o menos en función de lo que puedes aportar económicamente o de lo que puedes hacer. Cuando en realidad Dios tiene un propósito claro para tu vida. Y es el propósito de derramar su gracia, que tanto hemos estado cantando en esta mañana sobre la gracia de Dios. El propósito de Dios es derramar su gracia sobre tu vida y brindarles a cada hombre y a cada mujer la oportunidad de reconciliarse con Él y pasar a tener una nueva relación especial con Dios. Y sabes, en realidad dentro de un par de semanas dejaremos de hablar de la Reforma, dejaremos de hablar de Lutero, nos olvidaremos de las famosas 95 tesis y hasta dentro de un año probablemente no volveremos a hablar de este asunto. Y probablemente el año que viene, incluso cuando lo celebremos, será una celebración más modesta, porque ¿quién celebra el año 501? ¿Verdad? Hay que esperar a por una cifra un poquito más redonda. Pero, ¿sabes? La necesidad hoy sigue siendo la misma que en 1517. La necesidad de revisar tu relación con Dios y de que consideres personalmente en qué estado te encuentras con respecto a reconciliarte con Él, con respecto a que tu vida sea la vida que Él quiere, una vida en la que los pecados han sido perdonados en los méritos de Cristo. Seguimos teniendo la urgente necesidad, y remarco estas dos palabras, urgente necesidad de reconciliarnos con aquel que nos ha creado y que lo ha preparado todo para que tú te puedas reconciliar con Él en esta misma mañana. Y sabes, esa es una de las grandes frases importantes de lo que queremos deciros hoy. Quiero decirte que todo está preparado, todo está hecho. Tú solamente tienes que aprovecharte, que disfrutar, que aceptar el regalo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Mirad, hay pocas cosas que nos generen más ansiedad, y estoy seguro que cuando os lo cuente vais a estar de acuerdo conmigo. Pero hay pocas cosas que nos generen más ansiedad que acudir a nuestra cita ordinaria o regular con el médico y que cuando nos va a dar el resultado de las pruebas nos diga que se ha detectado un problema serio de salud. ¿Verdad? ¿Te ha pasado alguna vez? Seguro que si no te ha pasado a ti, le ha pasado a alguien muy cercano a ti. Parece que eso nos trastoca toda la vida, ¿verdad? Es como si de repente nuestra vida se parase, porque pasa algo grave. Y nuestros planes de futuro se empiezan a tambalear porque a partir de ahora nuestra vida va a ir en función de ese problema que ha aparecido. Pero de repente todo cambia. Cuando el médico dice una frase que para nosotros es especial. Tranquilo, Benjamín. Hemos llegado a tiempo. Tenemos el tratamiento. Y el momento de tu enfermedad nos permite decir que no te preocupes, porque estamos a tiempo de resolverla sin problemas. ¿Verdad que eso lo cambia todo? ¿Verdad que eso hace que nuestro pánico pase a un estado de esperanza?
¿Cómo estamos deseando, verdad, cuando vamos al médico que nos diga, tranquilo, todo está bien? Y si hay algún problema, tranquilo, hemos llegado a tiempo. Pues en esta mañana queremos lanzarte estos dos mensajes. Por un lado, decirte que todo está preparado. Y por otro lado, decirte, tranquilo, si tú quieres, hemos llegado a tiempo. Antes os decía que el propósito de la Reforma y el mensaje que nos lanzaba la Reforma no era el mensaje de un Dios castigador y distante, sino el mensaje de un Dios que quiere derramar su gracia sobre todos y cada uno de nosotros. Durante la alabanza y durante la presidencia de Julio hemos estado oyendo una y otra vez eso de la gracia. ¿Pero qué quiere decir derramar la gracia? ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica la gracia? Tenemos que pediros perdón, porque a veces los cristianos, sobre todo cuando predicamos, y algo decía Ageo mientras orábamos antes de empezar la reunión, empleamos expresiones que para nosotros son muy cotidianas y son muy familiares, pero que jamás oyes en una conversación en la calle. Y es lógico que haya mucha gente que no entienda lo que significa la gracia de Dios, o que malinterprete incluso lo que significa la gracia de Dios. Por eso es necesario que la expliquemos, porque ese concepto de la gracia de Dios es un concepto muy importante en el plan de salvación de Dios. Mirad, una noche estaba orando con mi hijo Alejandro, que como sabéis tiene 5 años. Y dentro de las muchas peticiones que él estaba haciendo a Dios, en un momento dado dijo, Señor, dame tu gracia. Y os podéis imaginar la cara de perplejidad que yo puse en ese momento. Y una vez que hizo una pausa dijo, Señor, dame tu gracia para contar chistes muy graciosos mañana en el cole. A veces entendemos la gracia de formas muy diferentes, ¿verdad? En la propia Escritura a veces se usa en sentidos diferentes. Se usa para transmitir buenos sentimientos, se usa para dar las gracias. Pero el significado que quiero comentarte en esta mañana y que tiene que ver con el plan de redención de Dios es muy diferente. Podríamos definir la gracia como el empeño firme por parte de Dios de bendecir tu vida con intensidad, con bendecir la vida al máximo a todas las personas que no se lo merecen. Y hacerlo además sin exigir y sin pedir nada a cambio. Es más, no solo es el empeño de bendecir a quien no se lo merece, sino que además es el empeño de bendecir a quien se merece todo lo contrario. Y hacerlo de forma gratuita. Cuando Pablo escribe a los romanos, expresa todo lo contrario de la siguiente forma. Dice en el capítulo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es nuestro deber en esta mañana decirte que merecer todo lo contrario a la gracia de Dios implica simplemente que la consecuencia de tu pecado y de mi pecado es que estamos destituidos de la presencia de Dios y de la gloria de Dios, no solo ahora, sino durante toda la eternidad. Y cuando Pablo habla de todos, no se refiere solamente a los romanos, habla de todos, incluido él, incluido tú, incluido yo. Sabes, el pecado en tu vida y en mi vida es lo que provoca que estés en un estado de urgente necesidad para poder resolver las consecuencias que él provoca en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro de que esto realmente tiene que ver conmigo? ¿Cómo puedes tú estar seguro de que esto del pecado va contigo? Bueno, somos buenas personas, o al menos lo intentamos. Somos solidarios con gente necesitada. Algunos incluso leen la Biblia o asisten a alguna iglesia. Otros se comportan mejor que muchos cristianos. ¿Verdad que sí? ¿A que les conocéis? Otros son unos padres maravillosos
y unos esposos y esposas increíbles. Si eres una de estas personas, déjame felicitarte, porque la sociedad necesita, como sabes, gente así, ¿verdad? Es mucho más agradable esta sociedad con gente buena. Pero tengo que decirte que ser pecador no implica solamente llevar una vida escandalosa. Ser pecador no implica ser simplemente una persona amoral o llevar una vida desordenada. Ser pecador implica que en algún momento de tu vida has desobedecido a Dios. Y eso te convierte en pecador. Si vamos al libro del Génesis, en el capítulo 2 y versículo 16, está la escena que todos conocéis de Adán y Eva. Disfrutaban de todo. Y por encima de todo lo que disfrutaban, había algo que era mucho mejor y que tenía una experiencia en cuanto a disfrutar de ello impresionante. Y era su relación con Dios. Una relación íntima y personal. Y allí en el libro del Génesis, Dios les dice lo siguiente, la advertencia que les lanza, porque el día sobre aquel árbol del que no debían de tomar, dicen, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mira que no había árboles, ¿verdad? Mira que no había cosas de las que disfrutar. Y Dios les está pidiendo que le obedezcan solamente en eso. Que cumplan lo que Él les está diciendo, porque además va a tener consecuencias en sus vidas. En el capítulo 3 vemos cómo Satanás les convence de lo contrario. Y finalmente Adán y Eva desobedecen a Dios. Y esta desobediencia es lo que llamamos pecado. Y la Escritura nos dice que ellos tuvieron que experimentar las consecuencias del pecado. Primero tuvieron que experimentar la muerte espiritual, el que esa relación con Dios se rompiera. Y en segundo lugar, con el paso del tiempo tuvieron que experimentar la muerte física. Es por eso que, por muy ordenada que sea nuestra vida, por muy bien que nos comportemos, por muy agradables y solidarios y buenas personas que seamos, estoy seguro, y la Biblia así lo remarca, que ni uno solo de nosotros no ha habido un momento en que haya desobedecido a Dios, quizá con el pensamiento, quizá con sus palabras, quizá con sus actos. Y eso tiene consecuencias en nuestras vidas, porque nos sitúa como pecadores y nos hace afrontar en el futuro las consecuencias y en el presente de ser pecadores. Antes te decía que esta situación es una situación de urgente necesidad. Una urgencia viene determinada por la importancia del asunto y por el tiempo que tenemos para solucionarlo, ¿verdad? Los chicos lo saben. No es lo mismo que te pongan un examen de 5 preguntas y te den 8 horas para terminarlo, que te digan que tienes 1 minuto por cada pregunta. Yo tenía un profesor así, que nos ponía un examen de 20 preguntas y nos daba 2 minutos por pregunta. Uno no tenía apenas tiempo ni siquiera para pensarlo. La importancia del asunto y el tiempo que tenemos para resolverlo. La importancia del asunto tú juzgarás si es importante o no, cuando lo que depende de ello es tu vida aquí en la tierra, pero tu vida durante toda la eternidad. Y en cuanto a la urgencia, el tiempo que disponemos para resolverlo, déjame que te haga una pregunta. ¿Cuánto va a durar tu vida? ¿Lo sabes? ¿Tienes control sobre eso? ¿Puedes planificar de forma detallada tu vida con la seguridad de que vas a saber cuánto tiempo dispones para resolver tus cosas? Desgraciadamente no. Dice la Biblia que nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si le preguntas a un niño pequeño te dirá que la vida es larguísima. Si le preguntas a una persona anciana te dirá que la vida es un suspiro.
Y es en esta situación de urgente necesidad donde Dios derrama su gracia, donde Dios manifiesta su empeño de bendecir tu vida, donde Dios manifiesta su voluntad para resolver el mayor de tus problemas, que es el pecado. Es en estas circunstancias en las que Dios lo da todo para que tú puedas recibir la salvación en Cristo Jesús. Alguna vez me he encontrado con personas que cuando hablas de asuntos de la Biblia con ellos, terminan casi con una sentencia inamovible. Y te dicen que su vida está tan llena de pecado y con pecados tan graves que para él no hay solución. O frases como que ya es tarde para él, ¿verdad? Déjame que te lea solamente 2 versículos de alguien. Ese alguien es el apóstol Pablo. Y en estos 2 versículos se le llama Saulo, porque era como se llamaba él antes. Y dice, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel, a los cristianos de su época. Otro pasaje en Hechos 9 dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mira, aquí tienes a un hombre que cree que está haciendo lo correcto. Aquí tienes a un hombre que está empeñado en llegar hasta las últimas consecuencias. Pero tienes a un hombre que está profundamente equivocado, persiguiendo a Cristo y a los que son de Cristo. Sin embargo, años más antes leemos en 1 Corintios 15 que Pablo dice lo siguiente: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia del Señor. A Pablo no se le había olvidado lo que había hecho antes de conocer a Cristo. Sabía la gravedad de lo que había hecho. Era plenamente consciente. Pero fíjate lo que sigue diciendo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y lo que está diciendo Pablo es que si su pecado fue grande, la gracia de Dios fue todavía más grande. El amor de Dios fue todavía más grande. La misericordia de Dios fue todavía más grande, hasta el punto de que no solamente ha perdonado los pecados de una persona que estaba equivocada, sino que lo ha transformado en uno de sus más fieles compañeros y colaboradores. Quiero decirte 3 cosas de la gracia. En primer lugar, la gracia es eterna. Dios tenía el empeño de bendecir tu vida antes incluso de crearte. Su gracia, por tanto, no depende de lo que podamos hacer o de lo que podamos dar, porque ya estaba planificada y decidida desde antes. Dice 2 de Timoteo, antes de los tiempos, de los siglos. Su gracia también es gratuita. ¿Cuánta gente que nos dice es que cuesta tanto hacer algo es que hay que hacer tantas cosas para resolver mi pecado? ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuántas ofrendas? Mira, la gracia de Dios es gratuita. Justificados gratuitamente por su gracia. No hay nada que podamos pagar o merecer. Y otro aspecto de la gracia de Dios es que es soberana. Y esto quiere decir que el soberano, el Rey de la gloria, ha decidido derramar su gracia sobre todos y cada uno de nosotros. Él no tiene que justificarse. Él no tiene que dar explicaciones ni pedir permiso. Ha decidido salvarte y quiere salvarte. Pablo, a pesar de los graves errores del pasado, ahora estaba reconociendo que la presencia de Dios en su vida era real y era maravillosa.
Ahora, ¿en qué consiste esa bendición de Dios? Estamos definiendo la gracia como el empeño por parte de Dios de bendecir tu vida. En el primer capítulo del Evangelio según San Juan, y versículo 17, dice lo siguiente. Dice Juan: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mira, son muchas las bendiciones que Dios quiere derramar sobre ti, pero la mayor de ellas es la persona de Cristo, que vino a esta tierra como un siervo para subir una cruz y cargar con ese problema urgente que tú tienes y que yo tengo, que es mi pecado y es tu pecado. Y cuando Cristo estaba cargando sus hombros con nuestros pecados en la cruz, allí recibió el pago que nosotros merecíamos por el pecado. Por eso, como decíamos antes, dice Romanos 5 que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque Cristo es la manifestación visible de la gracia de Dios, del empeño en bendecir a quienes no solamente no lo merecen, sino el empeño en bendecir a quienes merecen todo lo contrario. Eso es lo que ha hecho por ti, hermano. Eso es lo que ha hecho por ti, hermana. ¿Cuántas veces le fallamos, verdad? ¿Cuántas veces somos infieles a Él? ¿Cuántas veces le damos la espalda y lo dejamos a un lado en nuestra vida, verdad? Pero acuérdate que la gracia de Dios es eterna y que no depende de ti. Depende de la voluntad y el empeño firme de Dios de derramar su gracia y su amor sobre ti a través de Jesucristo. Debo terminar. Pero hay una pregunta que ronda en nuestras cabezas, eso espero al menos. Y esa pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Tú eres el Dios de la creación. ¿Crees que hubiera sido muy difícil para Dios borrar esta creación del mapa y hacer una nueva humanidad? ¿Crees que esa no podría haber sido una opción para Él? ¿Por qué alguien a quien hemos ofendido de esta forma quiere derramar su gracia sobre cada uno de nosotros? ¿Por qué se empeña en bendecirnos, aunque eso implique que su hijo, su único hijo, tiene que sufrir el castigo por mi pecado en la cruz? ¿Por qué? A lo largo de toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos encontramos con que la respuesta a la gracia de Dios es la misericordia y el amor de Dios. A la mayoría no os conozco, no conozco vuestras vidas personales en detalle. Yo no sé si tú te sientes amado. Yo no sé si tú te sientes querido en tu entorno cotidiano. Hay gente que se siente muy amado, pero también hay mucha gente que no tiene a nadie que le transmita un poco de afecto. Quiero decirte que Dios te ama intensamente, tal y como eres, sabiendo que eres pecador. No solo te ama, quiere que lo veas, quiere que lo disfrutes, quiere que experimentes ese amor. Dice el apóstol Juan: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y el apóstol Pedro dice en otra ocasión que Dios tiene paciencia porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Como te decía al principio, todo está preparado. Tranquilo, tranquila. Hemos llegado a tiempo.
Pero ¿sabes? Este ofrecimiento y este regalo que Dios hace a través de su gracia en la persona de Cristo es algo que debe de ser aceptado. Es algo que debe de ser recibido por tu parte. Y aquí es donde tú tienes ahora una participación activa. Todos sabemos que es muy frustrante preparar un regalo con cariño, con esfuerzo, y que cuando se lo das a la persona protagonista, pues casi ni reacciona, ¿verdad? Qué frustrante es. Imaginaos lo frustrante que es hacer la misma acción y que esa persona te lo rechace, te diga que no lo quiere. Eso es muy decepcionante, ¿verdad? Imagínate cuando ese regalo es tu único hijo, sufriendo en la cruz por una humanidad, por unos hombres y mujeres a los que ha venido a salvar. La pregunta es muy clara en esta mañana y con esto quiero terminar. Y de nuevo apelo a Geo, que nos decía que hay que hablar con claridad. Pues claro que hay que hablar con claridad. Pues te voy a hacer una pregunta con claridad, para que la respondas en tu corazón, para que se la respondas a Dios, que en esta mañana te está brindando, aquí y ahora, recibir a Cristo Jesús como tu Salvador y como el Señor de tu vida. ¿Quieres aceptar el regalo de la salvación a través de Cristo Jesús? Esa es la pregunta que quiero que te formules a ti mismo. Te pido que la hagas, que la personalices, que te preguntes en tu interior, ¿qué quiero hacer con mi vida? Dios me está ofreciendo, como nos decía Tere, una nueva vida. Una vida en la que no van a faltar problemas, porque seguimos en esta sociedad y en este mundo. Pero una vida repleta del amor, del cariño y del perdón de Dios. ¿Quieres que la gracia de Dios, su empeño firme de bendecir tu vida, nada menos que con la obra de Cristo en la cruz? ¿Quieres aceptar ese regalo? La Biblia nos dice que los que creen en Él y le reciben como Salvador y Señor de su vida, reciben el perdón de sus pecados y empiezan a vivir una nueva relación espiritual con Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mirad, en esta mañana celebramos la Reforma. Celebramos la vida de personas como Lutero que dejaron a un lado la vergüenza, que dejaron a un lado la presión social, el qué dirán, que fueron valientes y dieron un paso adelante y confesaron que Cristo era su Señor y su Salvador. Voy a invitaros a que tengamos 2-3 minutos de reflexión personal. Si ya eres creyente, si ya has dado ese paso de fe, puedes orar por los amigos, amigas que están aquí hoy y que todavía no tienen a Cristo en su vida. Si todavía no has dado ese paso de fe, por favor, plantéate, ¿qué vas a hacer con ese regalo, con ese ofrecimiento que Dios te está haciendo en esta mañana? Un ofrecimiento de salvación y de perdón de tus pecados. Cristo ya lo ha hecho todo. Todo está preparado. Hemos llegado a tiempo. Pero de ti depende que eso pueda aplicarse en tu vida. ¿Quieres aceptar a Cristo Jesús en esta mañana como tu Salvador personal? ¿Quieres empezar a experimentar una nueva vida de comunión con Dios?
quitar esa mochila que es el pecado que tanto pesa a veces. Si es así, nos gustaría saberlo. Puedes levantar tu mano si quieres, simplemente con ese gesto. Nos gustaría de alguna forma identificarte para luego poder orar contigo, poder hablar contigo. El Señor en esta mañana te está haciendo el ofrecimiento de lo que Él ha hecho por ti en la cruz, para que tengas una nueva vida con Él. Señor, queremos darte las gracias, porque realmente el protagonista de lo que estamos celebrando hoy es la persona de Cristo Jesús, porque solo Él vivió sin pecado y solo Él sufrió en la cruz el castigo que todos y cada uno de nosotros merecíamos. Por eso, Padre Celestial, queremos darte las gracias por la oportunidad que tú nos brindas en esta mañana, de que tu palabra sea predicada. Y pedimos, Señor, por todos los amigos y amigas que hoy nos visitan, por todas las personas que están en esta sala que todavía no tienen a Cristo Jesús como el Señor de su vida, como el Salvador, como aquel que perdona sus pecados. Que tú hables a sus corazones y que tú les ayudes a dar ese paso, Señor, de fe, de creer, de aceptar a Cristo como su seguro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.